Qué maravillosa es la presencia del Señor. Amén. Qué hermoso es sentir que Él está aquí en medio de su pueblo, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Qué hermoso sentir su presencia. Y quiero comenzar dándole gracias al Señor porque ha sido bueno, ha sido un tiempo maravilloso, el cual hemos podido vivir este tiempo. Con un grupo fuimos a Argentina. Posterior tuvimos una actividad también en un taller de sanidad, en un retiro. La semana pasada, que fue maravilloso, como el Señor también, en el aniversario de la iglesia, cómo no estar agradecido por lo que el Señor ha estado haciendo, cómo nos demuestra y nos muestra de muchas maneras su amor. Es motivo de gratitud constante. Y nada sería posible si Él no hubiese puesto sus ojos en nosotros, si no nos hubiese mirado con amor, con ternura, si no nos hubiese, en mi caso, sacado de ese lugar de donde nos sacó, de habernos puesto aquí en su iglesia. Y ver que el Señor está en la iglesia, amados, y ver que el Señor está en medio de nosotros siempre. Solo basta que le creamos y que le sigamos y que nos arrepintamos de todo corazón para poder ver cómo el Señor ordena. El día de hoy les quiero compartir una palabra que se encuentra en Juan 13, del 1 al 17, y es una palabra que trae mucha enseñanza y que es una palabra que ha estado hace rato incomodándome, hablando, y siento poder también el poder también compartirlo con cada uno de ustedes. Y yendo a 2 semanas atrás, nuestro pastor, cuando nosotros estábamos allá en el retiro, nos escapamos. En el break nos escapamos y nos conectamos y estábamos también atentos a lo que pasaba acá. Si bien estábamos allá en la actividad, no teníamos limitación de conectarnos, no nos conectábamos a nada, solo nos conectamos a la reunión con la iglesia. Ese día vimos a nuestra pastora que era justo la hora de almuerzo, estaba allá en un rincón, ella estaba ahí con su audífono, escuchando la prédica, y nosotros, después de terminar de almorzar, nos fuimos a la pieza a poder escuchar lo que el Señor estaba hablando a su iglesia. Y el pastor hace 2 semanas nos introducía que cuando Dios nos llamó a servir, no nos prometió una vida exenta de problemas o dificultades. Amén, ¿se acuerdan? Jesús dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, está diciendo, no va a ser fácil, nos tenemos que preparar para sufrir. No vinimos a este mundo a que nos sirvieran, sino que vinimos a servir. Amén. Y nos hablaba de la noche antes de Jesús, cuando fue crucificado y que se reunió con sus discípulos. Y en Juan 13, Jesús, antes de compartir la cena con sus discípulos, Jesús le lava los pies, ¿se acuerdan? Y eso es lo que vamos a leer. Voy a partir leyendo todo el capítulo y luego lo vamos a ir desglosando para ir viendo lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar el día de hoy. Amén. Y el título es Jesús lava los pies a sus discípulos. Y se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente
y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya está bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía que él lo iba a traicionar, y por eso dijo: no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió al lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es mayor que su amo, y ningún mensajero es mayor que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén. El énfasis en Juan, para ir desglosando, en Juan 13, del 1 al 3, habla principalmente de que Jesús, podemos volver al verso 1, el 1, el 2 y el 3. Jesús sabía que había llegado su hora. Y Misael nos introducía que hay que ser entendidos en los tiempos. Jesús era entendido en los tiempos. Él sabía. Y en el libro de Juan, más que cualquier otro escritor de los evangelios, podemos ver que Juan se daba cuenta de que Jesús no vivía por vivir el día a día, de que Jesús no caminaba y no hacía las cosas por hacer. Jesús tenía un cronograma, Jesús tenía un calendario, Jesús tenía una orden. Jesús no se mandaba solo, Jesús hacía todo de acuerdo al calendario de Dios. Y así lo podemos ver en Juan 2:4, en Juan 7:30, en Juan 8:20, cuando dice: aún no ha venido mi hora. Y era enfático en cada vez que enseñaba algo, cada vez que lo iban a apresar, cada vez que lo querían detener, él decía: no ha llegado mi hora, porque él era entendido en los tiempos, amados. Cuán importante es ser entendido en los tiempos y comprender que el calendario de Dios no es el mismo que vivimos acá en la tierra. Nosotros acá vivimos bajo un orden que es distinto a lo establecido por el Señor. Comprender los planes de Dios es hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre decía esta frase: yo hago lo que el Padre me dice. Estas eran sus expresiones constantes. No hacía lo que él quería, no hacía a lo que él se le daba la gana, sino que hacía lo que el Padre le demandaba. Y Misael nos introducía en Mateo 24, y yo también quería hablar un poco de Mateo 24, Mateo 25, hemos sido bombardeados este tiempo. Porque en Mateo 24 nos dice las señales que anticipan lo que va a ser la venida de Jesús. Y las cosas van a empeorar, hermanos, no va a ser algo que hoy nos están hablando una y otra vez, sino que es porque las cosas van a seguir empeorando. Y no se trata de dar un mensaje para que nos atribulemos, nos vayamos para la casa, nos escondamos, sino que es un mensaje de esperanza, amados, porque Cristo viene y viene por su iglesia. Él viene a buscar a su pueblo, Él viene porque tiene un compromiso con su novia, Él viene a buscar a su novia. Amén. Y también estudiamos este tiempo Apocalipsis, por eso también hay motivo de gratitud, de poder ir más profundo y comprender el diseño que Dios tiene. Por eso es importante, porque para un constructor no es importante hacer un dormitorio primero o hacer un baño.
para el constructor es importante conocer el plano final de la obra. Y acá es donde Mateo 24, Apocalipsis, nos habla de que es importante que nosotros conozcamos los planes del Señor, conozcamos su palabra, para así poder estar preparados y para que así, como decía Misael, no llegue cualquier profeta y nos engañe o nuestro amor se enfríe. Amén. Y Jesús era entendido de los tiempos. No me voy a dilatar hacia otra área, pero quiere decir que Jesús era entendido. Jesús tenía una comunión constante con el Padre. Y el otro día también aprendíamos esto. ¿Por qué, se han preguntado, tenemos 2 oídos y una boca? ¿Qué es más importante? ¿Oír o hablar? Oír es mucho más importante, amados. Y eso era lo que tenía Jesús. Y nosotros igual, si tuviéramos 2 bocas, quizás lo más importante sería hablar. Pero lo más importante es oír. Y hoy día en la mañana hacíamos un ejercicio que era guiado por la pastora, que era oír lo que el Señor nos estaba diciendo. Es porque muchas veces no tenemos nuestro oído fino a lo que el Señor nos está diciendo. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que está en nosotros tenemos 3 pensamientos. Tenemos el pensamiento personal, lo que piensa Fabián. Tenemos dentro de nosotros también otra voz, que es la del enemigo, que se mueve a través de las emociones, y la voz de Dios. Cuán importante es poder reconocer qué voz es la que nos está hablando, qué voz es la que estamos escuchando. Por eso es importante conocer la voz de Dios, y esto era lo que Jesús tenía. Lucas 11:28 dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Amén. Jesús entendía los planes del Padre y sería glorificado por su muerte, resurrección y ascensión. Y también podríamos decir por su venida, porque cuando Jesús venga vamos a ver algo que nunca antes hemos visto. Como decía Misael, por muchos años hemos dicho Jesús viene, pero como lo hemos dicho por muchos años, lo hemos relajado. Pero realmente, amado, vamos a ver algo que nunca ha pasado y será glorioso. Jesús viniendo en gloria y majestad a buscar a su iglesia. Y dice la palabra, todo ojo lo verá. Amén. Cuán importante es comprender, amados, así como Jesús lo hacía. Desde el punto de vista humano, morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne, morir a nuestros sueños, es no disfrutar la vida que tenemos. Pero desde el punto de vista bíblico, morir es vivir. Amén. Había una adoración que decía, no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es Cristo. Amén. En el verso 2 de Juan 13, habla de que Jesús también sabía que Judas lo iba a traicionar. Satanás ya había entrado en Judas. En Lucas 22:3 dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Judas no era creyente. Muchas veces se hablaba de que Judas también creía y que como un hijo de Dios lo traicionaba. Judas no era creyente. Amén. Y en Juan 6, 64, 71, Jesús sabía que no todos los que decían ser sus discípulos le creían. Y sabían que él lo traicionaría. Y les dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no me lo entregue. Y posterior a esas palabras, muchos se marcharon, apartándose de él, y lo abandonaron. Le preguntaron a sus 12 discípulos si se marcharían, pero Pedro le comentó que solo él tenía palabra de vida eterna. ¿A quién irían? Jesús le comentó que él los había elegido a ellos 12, pero que uno de ellos era un diablo. Jesús ya sabía que dentro de los que lo seguían a él, sus discípulos, había uno que no lo había recibido,
que no tenía la cobertura. Cuando nosotros aceptamos al Señor, en Efesios habla de la armadura de Dios. Y cuando nosotros creemos, el escudo de la fe es el que nos defiende de los dardos del diablo. Si nosotros no creemos, si nosotros no confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, estamos expuestos a que estos dardos nos den y nos engañen y nos envuelvan. Así que, como les decía, Judas no tenía el escudo de la fe. Y finalmente Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. En Juan 13:3 lo afirma. Esta afirmación es paralela a Juan 3:35. Y dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y también me recuerda una palabra que está en Mateo 11:27, que dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros podemos conocer el corazón del Padre si realmente conocemos al Hijo. Si realmente conocemos a Jesús, establecemos una comunión con Jesús, tenemos o pasamos mucho tiempo con Jesús, Él nos va a llevar y nos va a presentar al Padre, y vamos a poder conocer al Padre y poder conocer y tener la identidad del Padre. Si no es así, no vamos a poder alcanzarlo. Y Jesús acá, en esta primera parte, comienza hablándole hacia sus discípulos. En Juan 13, del 4 al 5, Jesús, después de haber hecho esta introducción de conocer los planes de Dios, de comprender, sus discípulos no entendían nada a esa altura, no sabían lo que Él estaba haciendo. Dice la palabra que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Jesús era mucho de predicar haciendo. No era alguien que predicaba solo con bla bla, o solo hablando, o solo sabiendo mucho, sino que lo hacía practicando. Y la mejor prédica es cuando nosotros disponemos el poder enseñar a otros a través de los actos, más que de palabra. Y esto era lo que Jesús comprendía. Así que dice, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Amén. Y no dice, Jesús comprendiendo que Judas lo iba a traicionar, no dice le lavó los pies a todos, excepto a Judas. No dice eso la palabra. Quiere decir que en ese momento, que era duro, porque Jesús sí sufrió, Jesús sí sabía lo que venía, pero Él con su humildad se paró y hasta su enemigo sirvió. Hasta el que sabía que lo iba a engañar y lo iba a traicionar, se dispuso hasta el último momento de enseñarle cómo era, cómo Él ve y cómo Él disciplina, cómo Él enseña a enseñarle desde esa forma. Los discípulos deben haber quedado asombrados porque vieron que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. No comprendo muy bien, pero sí he escuchado. Antiguamente y en el tiempo de Jesús, cuando el rabino era el que sabía todas las cosas de Dios y que estudiaba la palabra, tenía seguidores. El rabino tenía seguidores y el rabino, como era el rabino y era erudito en la palabra, los seguidores hacían todo lo que él hacía. Pero el rabino no se disponía a servir, él ordenaba solamente.
Si decía que la presencia de Dios estaba arriba de esa rama, venían los discípulos de ese rabino, se subían hasta donde él decía y estaban ahí hasta que eran, entre comillas, tocados por la presencia. Entonces hacían caso y obedecían a todo lo que él decía, pero nunca servía a los otros, porque tenía una pila de discípulos que a él lo servían. Entonces, imagínense cómo estaban los discípulos de asombrados a ver que el mismo Jesús, o sea, el mismo maestro que ellos seguían, los servía a ellos. Era algo extraño, porque eso no pasaba en los grupos de los otros, de los otros rabinos o los otros maestros que habían de la época. Por eso Jesús le estaba dando una lección y nos da una lección hasta el día de hoy de cómo se deben hacer las cosas. Y acá puse como dato, los esclavos, los judíos no le lavaban los pies a sus amos. Los esclavos de la época estoy hablando, los esclavos gentiles lo hacían a veces, pero no era una tarea que se hacía siempre. Era una tarea servil y humillante para la época. Y Jesús lo hizo con demostración de un especial afecto. Jesús hizo algo que nadie había hecho en ese tiempo y que las personas que lo hacían eran miradas en menos dentro de esa sociedad. Y Él vino a enseñar a través de esta forma. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque sabía que un espíritu de competencia ya estaba tocando el corazón de sus discípulos. De hecho, en pocos minutos ellos iban a discutir cuál sería el mayor. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Le estaba exhortando, les estaba predicando en humildad, porque sabía que sus corazones ya se estaban enalteciendo. Sabía que sus corazones ya estaban, porque díganme o no qué pasa a veces cuando uno sirve o cuando uno sirve al Señor, no tiene la tendencia de decir, oye, yo soy importante, uy, lo que hago yo no lo hace nadie más, uy, el Señor me puso a mí ahí en ese lugar porque yo tengo un don, nadie más lo puede hacer mejor que yo. Y tenemos la tendencia de una y otra vez enaltecernos, enorgullecernos. Amén. No hay ninguna amén, parece que en esta iglesia eso no pasa. Amén, le doy gloria a Dios. En Lucas 22, 24 y 27 dice, los discípulos tuvieron un altercado sobre cuál sería el más importante, lo que les decía recién. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos los amigos del pueblo, nosotros somos los que hacemos el bien. Se autocatalogan así. Lo podemos ver hoy día en la política. Y Jesús dice, no sean así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Amén. Y ahí el Señor le enseña a sus discípulos. Jesús le da una lección de humildad mediante esta acción. Él reprendió el egoísmo, el orgullo que estaba ahí en sus discípulos, que está muchas veces en la iglesia. En 1 de Pedro 5:5, para reforzar esto, la palabra del Señor dice, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse sobre todo de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. ¿Qué está tratando de decir acá? Dios se opone a los orgullosos. Entonces, ¿cómo debiera ser nuestro corazón al momento de servir? Debiera ser con humildad. Amén. En Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué está diciendo? Dichosos
los que no miran este mundo y no miran los rangos que tiene este mundo. Dichoso el que pone los ojos en el reino de los cielos. Dichoso el que se enfoca en buscar el reino de Dios. Amén. El Padre había puesto todas las cosas en las manos de su Hijo, Jesús, como dice la palabra, pero sin embargo, Él se humilló hasta lo sumo, tomó una toalla, una vasija, se humilló, y este acto hizo que Él, delante de sus discípulos, el Maestro, se rebajara y fuera pobre, como dice en 2 Corintios 8:9, para que nosotros fuéramos ricos. Él se hizo pobre, Él se hizo servicial, para que nosotros a través de eso nos enriqueciéramos y lo pudiéramos hacer y lo pudiéramos replicar. Hay una enseñanza que dice, mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina. ¿Cuántos han visto cuando un árbol tiene mucho fruto? ¿Qué le pasa a ese árbol? Se dobla, ¿cierto? Porque no puede resistir el peso de mucho fruto. Amados, en Ecuador, recuerdo cuando este año, gracias a Dios, ha sido un año maravilloso, de verdad que tengo mucho que agradecer. Tuve la oportunidad de haber ido a Ecuador y cuando íbamos de camino a la iglesia en Tenguel, veíamos que los bananos o los guineos, como le dicen ellos, los árboles, que tenían mucho fruto, que tenían muchos bananos, se doblaban y tenían que ponerles le tenían que poner un bastón para que no se quebrara, pero habían ramas que tenían mucho fruto y inevitablemente se doblegaban. ¿Y qué quiere decir esta enseñanza? Si tú tienes dones, si tú tienes muchos talentos, si tú estás buscando mucho la presencia de Dios, tienes mucho aceite. Jesús se doblegó como acto de humildad. A veces nos puede pasar que cuando creemos que estamos llenos de la presencia, como que también podemos nacer un orgullo de eso, de decir, es que yo esto ya lo experimenté, esto ya lo viví. Y es como Jesús nos enseña a que cuando tú y yo tenemos fruto y tenemos mucho fruto, deberíamos ser mucho más humildes. Amén. Jesús era el Maestro, era el Señor. Sin embargo, lo sirvió con humildad y Él se menospreció. La verdadera humildad brota de nuestra relación con el Padre, de pasar mucho tiempo con Él, de conocerle realmente y conocer su palabra y ponerla en práctica. En Juan 13, del 6 al 11, la palabra nos enseña que había un discípulo que no quería dejar que Jesús le lavara los pies. Y ese era Pedro. No quería dejar que Jesús lo limpiara, no quería dejar que Jesús le sirviera. Y lo vio como, pero ¿cómo tú me vas a servir a mí? Pero acá hay una palabra que se traduce lavar, cuando Jesús dice lavar o bañar, que es nipto, que quiere decir lavar una parte del cuerpo. Jesús, cuando se dispuso a servir a sus discípulos, también le estaba enseñando esto. Y hay otra palabra que se llama louo, que quiere decir bañado por completo. Entonces vemos acá en Juan 13:10, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo tu cuerpo está limpio, y ustedes están limpios aunque no todos. ¿Qué decía Jesús? Pedro primero no quería que lo lavara, pero después quería que lo bañara prácticamente completo.
porque Jesús le dijo que si él no dejaba que él lo hiciera, no iba a tener parte con él. Era profético lo que Jesús estaba haciendo, porque es lo que hacemos hasta el día de hoy. Cuando nosotros iniciamos nuestro caminar cristiano, necesitamos, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos baña completamente, ¿cierto? Porque nos bautizamos, nacemos, o sea, pasamos de muerte a vida, ¿cierto? Entonces Él ahí nos baña. Entonces después no es necesario que volvamos a repetir el procedimiento y que cada vez que pequemos Él venga, nos bautice y hagamos la confesión. No, eso pasa solo una vez. Entonces, ¿qué le estaba enseñando a Jesús? Que es necesario que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Porque si nosotros no lo hacemos, no vamos a tener comunión con Él. Es necesario que nosotros nos limpiemos, pero no completo nuevamente, porque Él se olvida de las cosas que nosotros ya hacemos. Él necesita que nosotros lo hagamos y solo los pies, porque eso es la demostración de que Él limpia nuestros pecados. Y cuando Él dice que se olvida de eso, se olvida. O sea, no vuelve a pensar que Pepito hizo esto. Amén. Y yo acá quiero contar un poco mi testimonio en relación a esto, porque antes de llegar a la iglesia, o en el tiempo donde el Señor ya me estaba trayendo acá a la iglesia, yo venía de hacer lo que quería. Yo ya había aceptado al Señor como Señor y Salvador, me había bautizado, pero comencé a vivir mi vida en desorden, en no sujeción, en no participación en la iglesia, y eso hizo que por años viviera haciendo lo que yo quería, tomando mis decisiones, demorando los procesos, por años haciendo mi voluntad y decidiendo por mi propia cuenta. Y cuando comencé a llegar a la iglesia, comencé a sentir que acá pasaba algo especial. Pero seguía haciendo lo que yo quería. Sentía que acá estaba la presencia, pero me seguía mandando solo. Es más, el Señor me habló y me dijo que en ese entonces yo estaba con otra persona. Es loco porque cuando es profético y en algún momento a uno le dicen, es como loco decirle a alguien, oye, tú no tienes que estar con esta persona. Pero el Señor le había mostrado no tan solo a una persona, porque utilizó a algunas mujeres, utilizó al pastor, y que me decían, no es, tienes que cortar. Pero yo, el muy desobediente, seguía haciendo lo que quería, no tenía la valentía de cortar, hasta que eso desencadenó algo, que fue un fruto que para mí no es que no sea de bendición, pero no está en el orden de Dios, ¿cierto? Entonces, yo estaba convencido, porque yo estaba orando y le decía, Señor, muéstrame, y no lo quería hacer yo, que fuera la otra persona, que no fuera yo el que cortara. Imagínense, el Señor me está diciendo, corta tú, yo, que corte la otra persona, no yo. Seguía con mi terquedad. Pero el Señor, a pesar de eso, me respondió. Y la otra persona, cuando queda embarazada, me dice, ya no quiero seguir contigo. Y era la respuesta que yo le había pedido a Dios. O sea, es duro para el que no lo sabe. Por eso lo quiero compartir. Es duro, porque en el momento donde tú menos te lo esperas, está la respuesta de Dios. Pero también es un llamado para aprender que cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo. Amén. Pero quiero continuar contando, porque esta decisión conllevó a que yo supiera que Dios me estaba hablando, que supiera que el Señor me estaba diciendo, hazlo, corta, sígueme. Y yo decidí contárselo a mis pastores. Y yo quiero honrar el corazón de nuestros pastores, porque nunca he recibido un consejo que no sea inspirado por Dios. Nunca he recibido
una dirección que no sea guiada por el Espíritu Santo. Nunca he visto juicio, nunca he visto que me señalen o que me apunten por lo que había hecho. Y ellos me recomendaron en ese tiempo confesarlo, así como lo había hecho con ellos. Y creo que hoy día fue bueno que no hayamos estado en el mismo lugar, porque donde estaba la mesa de sonido hace 2 semanas atrás, fue el lugar donde nos reunimos con los jóvenes. Y ha estado todo este tiempo la mesa en ese lugar. Y yo les conté a los jóvenes lo que estaba hecho. Yo estaba en inmoralidad sexual, porque estaba desordenado, o sea, estaba deliberadamente, pero también estaba atado, porque realmente el pecado te ata. Y también estaba atado a la pornografía, y también estaba atado a la masturbación. Y eso, ¿qué hacía en total? No dejaba que yo avanzara al Señor. Pero bastó abrir la puerta, bastó que la luz de Cristo entrara en esa área para que Él comenzara a ordenar todo. Y desde ese día, porque hay que estar arrepentido para contarlo. Hay que tener valentía para hacerlo. Amén. Desde ese día todo cambió. Ya nada me subyugaba. Avancé. Todo eso quedó atrás. Amén. Y eso hizo que el Señor pudiera ordenar mi vida. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú dices lo que te pasa, eso trae sanidad y libertad. Pero me pasaba otra cosa, y también lo quiero contar, porque lo siento, y es, por mucho tiempo, el enemigo me engañó y me hacía sentir sucio. Lo quiero contar porque a veces nos pasa. Y los pastores, fue lindo porque, por eso digo que fue guiado por el Señor. Posterior a eso, me invitaron a servir. Y me dijeron, ¿usted quiere servir al Señor? En ese tiempo era transportar los instrumentos. Y me invitaron a servir. Y yo reconozco que el Señor sana, pero el Señor utiliza a las personas para sanar. Y nosotros, semana atrás aprendimos, el cuerpo sana al cuerpo. Cuando el cuerpo físico se corta, sale sangre, ¿cierto? Pero no sale sangre toda la vida. Llega un momento donde esa se tapa. Claro, el cuerpo genera esa costra y hace que poco a poco esa herida comienza a sanar. Y yo me seguía sintiendo sucio, me seguía sintiendo indigno y venía a servir así como pensando todo el rato lo que había hecho mal y juzgándome. Pero llegaba a este lugar y el abrazo de amor. Llegaba a este lugar y la ternura de los hermanos. Llegaba a este lugar y la preocupación de los jóvenes. Llegaba a este lugar y ver que no estaba solo, que tenía una familia que me acompañaba, que estaba conmigo, que no me abandonaba. Y ver que eso con el tiempo fue sanando mi herida. Y puedo decir hoy día que el cuerpo sana al cuerpo, amados. La iglesia es el hospital, pero el cuerpo nos sana. Y es necesario que cada uno de nosotros, como decía Misael, conozcamos y sepamos nuestros dones. Pero saber que cada uno de ustedes fue importante para que mi proceso de sanidad se pudiera efectuar. Amén. Quería contarlo porque es gloria a Dios lo que Él está haciendo. Es necesario, amados, dejarnos limpiar cuando sabemos que estamos necesitados. Porque no siempre podemos dar. También tenemos que dejar que nos limpien. También tenemos que dejar que otros lleguen y nos ayuden. Tenemos que ser vulnerables. Porque no somos inmortales. Porque no somos autovalentes. Nosotros dependemos del Señor. Y el Señor te va a utilizar a ti, a cada uno de ustedes para que haga su parte. Porque somos el cuerpo de Cristo, amados. Somos un cuerpo, somos su iglesia.
En Juan 13, del 12 al 17, ya para ir terminando esta última sección, Jesús, después de enseñarle que era necesario limpiarse y era necesario dejar que Él nos limpiara, que Él nos restaurara, que Él nos limpiara de nuestra impureza, era necesario que así como Él lo hizo con nosotros, nosotros también teníamos que hacerlo con el prójimo, lo que decía recién. Es necesario que como iglesia comprendamos que de manera particular no podemos, que comprendamos y podamos exponer lo que nos pasa, exponer lo que estamos viviendo, exponer lo que estamos sintiendo, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de corazón para que el Señor pueda hacer algo. Pero es necesario de ti y de cada uno de nosotros para que eso ocurra. Cuando nos humillamos para servir a otros, andamos en santidad y hacemos lo que Dios nos dice. Entonces realmente somos felices. Y yo he podido descubrir la felicidad y la verdadera felicidad aquí. Y no parado aquí, sino que sirviendo ahí atrás. Sirviendo cuando nadie te ve. Ahí he descubierto la verdadera felicidad y la verdadera gratitud. Porque estar acá es lo que todos quieren, o lo más visible, o lo que porque en algunas congregaciones sí hay peleas y hay rivalidades. Pero el Señor quiere que nosotros la hagamos con humildad a Él, así como Jesús nos enseña a través de esta palabra, que sea de corazón, que no sea tan solo de labios. Me gustaría terminar con esta frase y con esta palabra que se encuentra en Santiago 1:25. Que dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Wow. ¿Quién permanece en la ley perfecta? ¿Quién practica la ley? Y que persevera. Nos podemos cansar en el camino, nos podemos fatigar. Y es importante que en esa etapa podamos confiar en el hermano, podamos confiar en el cuerpo. Porque cuando me canse, sé que no estoy solo, que hay un cuerpo que me va a sostener, que me va a ayudar. Tampoco se trata de que lo hagamos con cualquier persona. Siento que el Señor está levantando esta área de restauración, de sanidad, acá en este cuerpo. Y va a ser un tiempo donde muchos anticuerpos que se dedican a esto y se especializan en combatir contra esas cosas, se van a ir añadiendo y añadiendo y añadiendo. El Señor está haciendo madurar a su iglesia, como lo dice la palabra que estaba declarada sobre esta congregación. Y Él quiere que perseveremos hasta el final, no olvidando lo que hemos escuchado como esta enseñanza. Somos necesarios en el cuerpo. Y que lo que hizo Jesús lo hagamos nosotros, los unos con los otros. Amén. Quería terminar esta palabra y diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo ha dicho el día de hoy. Amén. Amén.
Wow.